Dios te bendiga. Aquí está tu psicóloga clínica cristiana, sexóloga y terapeuta de parejas, Catherine Decena. Y hoy te tengo otra cápsula que definitivamente siento que puede ser muy edificante para el momento que pudieras estar viviendo dentro de tu relación. Esto es Psicobiblia, donde la terapia se sujeta a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de las razones por las que cuesta superar una infidelidad. Y te voy a dejar en este corto videíto una de esas razones que muchas veces arruinan el proceso de reparación del daño dentro de ese golpe tan traumático como lo es una infidelidad. Y para comenzar, quiero dejarte una frase en mente que deja mucho que decir y que en la mayoría de los casos la verdad es que es cierta. La mujer perdona las infidelidades, pero no las olvida. Y el hombre olvida las infidelidades, pero no las perdona. Aunque sabemos que esto es diferente en una persona que ha nacido de nuevo, la realidad es que en una persona que todavía tiene una mentalidad carnal, una mentalidad que no ha sido totalmente convertida a la conducta de Cristo, que no ha alcanzado todavía la estatura del varón perfecto, pues definitivamente es una realidad muy común. Mucha gente piensa que el tiempo todo lo cura, que si dejamos las cosas pasar, pues esto se va a sanar, que si ya no hablamos del tema nos vamos a recuperar, pero en la vida real no funciona así. Una herida por infidelidad genera un trauma tan agudo que dentro de la práctica psicológica clínica, esto se trabaja a nivel de estrés postraumático como si una persona hubiese venido de una guerra o de cualquier otro conflicto que genere estrés postrauma. Una persona puede quedar profundamente afectada psicológicamente por causa de la infidelidad de su cónyuge. Y esto tiene muchas variables. No es lo mismo una persona que descubrió la infidelidad de su pareja en el noviazgo a la que descubrió la infidelidad en una relación que ya tiene 30 años de matrimonio, en donde no habían antecedentes de nada, en donde siempre se proyectaron como la familia ideal. No es lo mismo la infidelidad en una relación donde hay 4 hijos o donde hay demasiados bienes en común o donde la infidelidad no solamente se descubre, sino que además la víctima tiene que lidiar con otro tipo de culpabilidades o comentarios, como el caso de parejas que son infértiles, que no han podido tener hijos y la persona infiel le dice: lo que pasa es que yo quiero tener hijos y tú no me lo puedes dar. Además de tener que lidiar con el trauma de que el hombre que amo o la mujer que amo ha estado con otra persona, ha violentado nuestro pacto de exclusividad afectiva y sexual, tengo que lidiar con la culpa de que quizás yo soy el culpable o la culpable porque no puedo darle hijos. Entonces, los traumas son muy variables porque dependen de muchos factores colaterales, dependen de las condiciones en las que se descubrió. No es lo mismo la infidelidad que se descubrió con una extraña que la que tú descubriste con tu hermana, o con la madrina de tus hijos, o con una vecina, o con una persona de confianza. No es lo mismo un hombre que descubrió que su esposa le fue infiel con un desconocido cualquiera, a con una persona que para este hombre era su papá o un tío o una persona de confianza, o quizás que le estruje en la cara que la razón de esa infidelidad fue porque esa persona puede darme lo que tú no me das. Entonces hay muchas cosas dentro del descubrimiento de una infidelidad que agravan la situación y puede resultar más traumático. En ese sentido, quiero decirte que independientemente de las condiciones en las que se haya generado la infidelidad, la Biblia es clara con respecto a la necesidad de perdonar, a la necesidad de poder levantar al que se ha caído, perdonar 70 veces 7 y todo lo que ya hemos escuchado. El dilema está en que hemos confundido perdonar con reconciliar. Y en esa confusión hemos violentado los procesos sugeridos o los procesos más saludables para que la restauración de la pareja pueda ser lo más adecuada posible y con más probabilidades de perdurar en el tiempo. Y por eso hoy te voy a compartir una de las razones por las cuales muchas veces la infidelidad no la puedo superar. Y esa razón es el falso perdón y la reconciliación inmerecida. Catherine, ¿qué significa esto? Es sencillo. Aquí vamos a abordar un punto crítico, como yo les mencionaba, y es el tema del perdón. La Biblia, cuando menciona la palabra perdón, utiliza específicamente en el Nuevo Testamento 2 palabras griegas y cada una tiene un significado muy profundo. Escúchame. La presión social y religiosa a menudo nos empuja a perdonar y olvidar de inmediato, pero esto puede ser una trampa que complique la verdadera sanidad. ¿Por qué? Porque en la Biblia, la palabra perdón, recordando los dichos de Jesús en la cruz, Jesús dijo cuando estaba a punto de morir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el término perdónalos en este pasaje es afiemi. Afiemi significa perdonar,
dejar ir, soltar, cancelar una deuda. Implica una acción de liberar a alguien de una obligación o de una deuda. Y esto me hace mucho sentido porque si luego vemos a Jesús cuando ya va a partir en su momento de muerte, dice consumado es. Cuando tú buscas el original griego de la palabra consumado es, este es tetelestai, que significa saldada ha sido la deuda. Entonces, si yo uno el afiemi con tetelestai, es como si Jesús hubiese dicho, Padre, cancélales la deuda porque tetelestai, porque la deuda ha sido saldada. ¿Saldada por quién? Saldada por Jesús mismo en la cruz del Calvario. Entonces, perdonar en ese contexto es liberar a alguien de la deuda. Es soltar las ganas de venganza, esa sed de justicia, es decidir que tú vas a reconocer que independientemente de lo que la persona te haya hecho y de lo cruel que haya sido, tú decides que el sacrificio de Cristo fue lo suficientemente grande como para saldar esa deuda que esa persona contrajo contigo. ¿Y por qué decidimos los cristianos maduros verlo de esta manera? Porque la Biblia dice, y aquí me muevo al segundo término que se encuentra en la carta de Pablo a los Colosenses, donde Pablo dice, perdónense unos a otros como Cristo los ha perdonado. El término de perdonar aquí es charizomai. Charizomai hace referencia a un acto de misericordia, extender un favor, especialmente en el sentido de extender misericordia a alguien que no se lo ha ganado. Por eso Pablo dice, perdónenlo, porque así como ustedes no se lo ganaron, Dios los perdonó a ustedes. O sea, Él los perdonó y ustedes no se lo habían ganado tampoco. Entonces, esa misma expresión de misericordia es la que Pablo manda a la iglesia de Colosas a que también la manifieste con la gente que le ofende. Entonces, perdonar no es borrar, no es olvidar, no es hacer como que nada pasó, no es creer que la condición o el suceso no fue tan grave como parecía. No. Perdonar, a la luz de la psicología, por ejemplo, es una decisión consciente de soltar el resentimiento y el deseo de venganza por el propio bienestar del que perdona. Han sido múltiples los casos de personas con trastornos psicosomáticos, personas que están enfermos del cuerpo, pero en realidad lo que tienen es una amargura en el alma que no quieren soltar. En una oportunidad me tocó atender a una paciente y tuve algunas sesiones con ella y a mí me dio mucha tristeza ver cómo ella no avanzaba. Pero mientras yo la veía en el proceso, me di cuenta que la razón por la que ella no avanzaba, incluso a pesar de que su esposo aceptó también venir a consulta, empezó a buscar consejería de una manera perseverante, el nivel de resentimiento y de amargura que ella tenía en su corazón no le permitía comenzar a restaurar las cosas en el orden de Dios. Y te voy a decir una cosa, si tu esposa te fue infiel o tu esposo te fue infiel y a pesar de que haga múltiples acciones para demostrarte que quiere cambiar, si tú no sueltas el resentimiento y la amargura, tú mismo o tú misma vas a sabotear el proceso de rehabilitación. Porque por más que una persona haga y haga y haga, hay un lugar en donde la persona no puede entrar y es a tu alma a tratar de sacar algo que eres tú que lo tienes que soltar. La persona no va a secuestrar el perdón de tu alma. Eres tú quien tienes que decidir por el entendimiento de lo que Dios ha hecho contigo, que tienes que soltar y entregarle a Dios esa amargura, ese dolor, esa sed de venganza, esa sed de que esa persona pague por lo que te hizo y que sufra como tú estás sufriendo. La incapacidad de perdonar, si lo vemos desde el punto de vista neurocientífico, afecta mucho el cerebro y te voy a explicar por qué. Cuando tú no perdonas, tu cerebro se mantiene en un estado de estrés crónico y cuando el cerebro está estresado, manda mensajes a las glándulas suprarrenales para que segregue cortisol. También se segregan otras hormonas que generan mucha ansiedad. Entonces, cuando hay perdón, el cerebro se tranquiliza. Cuando hay perdón, el cerebro se calma. Cuando hay perdón, el cerebro comienza a experimentar paz y deja de sentirse inseguro, deja de sentir que está en peligro todo el tiempo y tú puedes comenzar a comportarte de una manera más controlada. Pero cuando una persona está resentida y amargada, indefectiblemente va a comenzar a tener conductas que van a sabotear su mismo proceso de reconciliación. La Biblia nos habla del perdón como un mandamiento, es una orden de Dios. Colosenses 3:13 dice en la NTV, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda.
Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a los demás. En ese sentido, Jesús nos ha enseñado a perdonar hasta 70 veces 7, porque mucha gente me pregunta, Catherine, ¿hasta cuándo debo perdonar? Perdonar es siempre, siempre tienes que perdonar, porque perdonar es soltar el veneno que quiere matarme a mí. La gente piensa que la amargura le hace daño al otro. No, señores, la amargura y el resentimiento es un veneno que usted se bebe esperando que el otro se muera. El perdón es una condición que tiene que ver con tu propia sanidad, con tu libertad, con que tú puedas seguir adelante sin que lo que te hicieron esté todo el tiempo apareciéndose como un fantasma en tu vida, impidiendo que tú puedas volver a sentir felicidad en las cosas más cotidianas. Ahora bien, la reconciliación es muy distinto. La reconciliación no es una obligación para la persona que fue agraviada. La reconciliación no es un derecho de la persona que falló. La reconciliación es un privilegio. Y es un privilegio que ciertamente la persona que faltó debe ganarse, porque yo falté a nuestra confianza. Yo demostré, como hacen los delincuentes en la calle, cuando un delincuente cae preso es porque mientras estuvo en libertad demostró que no sabía cómo administrar esa libertad. Es porque cuando estaba en libertad demostró que no tenía respeto a las normas de convivencia de la sociedad. Y cuando alguien no sabe convivir en sociedad, cae preso. Entonces, cuando una persona no sabe vivir en armonía y en respeto y en exclusividad afectiva y sexual en una relación de pareja, lastimosamente es presa de su propia promiscuidad. Y no se puede convivir con una persona que todo el tiempo está buscando otras mujeres, prostitutas y quién sabe qué otro tipo de personas. Y usted dirá, Catherine, esas cosas también suceden dentro de personas que son cristianas. Sí, recuerda que Pablo habla de cristianos espirituales y cristianos carnales. Hay personas que aceptaron a Cristo, pero su manera de comportarse es totalmente movida por sus deseos y por su naturaleza pecaminosa. Y mientras tú seas un cristiano carnal, estás tentado a caer en este tipo de situaciones. La reconciliación, a diferencia del perdón, es un proceso relacional que requiere la participación y el esfuerzo de ambas partes. Implica la reconstrucción de la confianza, lo cual solo es posible si el infiel ha mostrado arrepentimiento genuino, no remordimiento. No es que yo estoy triste, es que estoy llorando, es que me duele. No. Arrepentimiento implica un cambio de conducta y una decisión de dejar lo que sea que represente una condición para yo volver a caer. Ha hecho restitución y se ha comprometido activamente con el cambio de comportamiento. ¿Cómo es posible que tú fuiste infiel con la secretaria que tienes en la oficina y tú me dices a mí que no quieres votar la secretaria? Discúlpame, eso es una falta de arrepentimiento. ¿Cómo es que tú me dices que me fuiste infiel con tu entrenador del gimnasio y tú quieres que yo me sienta tranquilo viéndote volver al gimnasio? No, si realmente esa mujer está arrepentida, lo primero que hace es que se sale del gimnasio y se busca otro gimnasio o no visita un gimnasio por un buen tiempo, hasta que la persona realmente haya recuperado la paz y la tranquilidad. Porque cada vez que tú salgas, ¿qué tú crees que va a pensar tu esposo? Que te estás volviendo a ver con la misma persona, o que en el nuevo gimnasio en el que te inscribiste puede aparecer uno igual o peor con el cual tú vuelvas a caer. Entonces el arrepentimiento viene acompañado de modificaciones conductuales. Para finalizar con esta conexión que tengo con ustedes, quiero recordarte que tienes que aprender a diferenciar entre el perdón y la reconciliación. Siempre es tiempo de perdonar, pero no siempre es el tiempo de reconciliar. A veces la razón por la que tú no superas el trauma es porque en ese miedo que tienes de quedarte sola, en ese pavor que tienes porque crees que Cristo no te ama, o que vas a pecar contra Dios y te separas, o porque todo el mundo te está diciendo que tú tienes que volver y tú no aguantas la presión social, te desesperas y te reconcilias con una persona que todavía ni siquiera ha tomado la decisión de cambiar su vida. Te reconcilias con una persona que te manda 3 flores, 4 regalitos, se mete en tu casa sin que tú te des cuenta, y como ya yo no supe cómo sacarlo, ahí se quedó en el cuarto. Las cosas no funcionan así. El cristiano tiene que tener carácter. El cristiano tiene que tener seriedad. Y si tú quieres realmente que Dios te ayude a recuperar tu matrimonio, sería bueno que tú empieces a identificar todas estas razones por las cuales todavía a ti te cuesta superar la infidelidad y poder hacer las cosas correctamente. Para esto, te he diseñado una clase en nuestra plataforma web www.psicobiblia.com, en donde este curso te va a acompañar con 9 razones más por las cuales nos cuesta superar la infidelidad, y que estoy segura que una vez que tú los revises y los aprendas y te hagas un autoanálisis, vas a poder descubrir por qué es que tu relación todavía no mejora y por qué a ti todavía te cuesta tanto dejar de sentir el dolor que sentiste el día que descubriste que tu pareja te engañó con otra persona. Soy Catherine Decena y esto es Psicobiblia, donde la terapia se sujeta a la palabra de Dios. Nos vemos en una próxima cápsula.